¿Cuál fue el tema central que vimos en Daniel 2? ¿Quién quiere decirme? Esto va a ser una clase, no va a ser una predicación, es una clase del estudio de la Biblia. ¿Quién recuerda el tema central de Daniel 2, hermana? Dios tiene el control de todas las cosas. Ese es el tema central, no solo de Daniel 2, sino de todo el libro de Daniel y de todas las profecías. Y escuchen bien, aunque parezca que el mal por mucho tiempo triunfa, ultimadamente el que va a ganar en la gran controversia es ¿quién? Es Dios. A pesar de que el mal parece estar ganando la ascendencia, el que realmente va a ganar al fin es Dios. Porque Dios controla la historia, Dios dirige la historia, Dios determina lo que pasa en la historia. Como vimos en Daniel 2:21, que yo creo que es el versículo clave de todo el libro, Dios cambia los tiempos y las oportunidades si Él ve necesario. Dios quita reyes y Dios pone reyes. Ese es el tema central del libro. Ahora, en esta mañana queremos hacer básicamente por lo menos dos cosas, y si nos alcanza el tiempo vamos a hacer tres cosas. En primer lugar, ustedes recuerdan que ayer les hablé del hierro y el barro, y no logramos terminar esa parte. Dijimos que el barro representa la iglesia y el hierro representa la política o el Estado. En esta mañana yo quisiera comprobarles eso bíblicamente y también del espíritu de profecía. Es lo primero que queremos hacer y vamos a tomar tal vez unos 15 minutos para eso. En segundo lugar, lo que queremos hacer es ilustrar el tema central de Daniel en todo el libro. Ayer lo hicimos en Daniel 2 y un poquito en Daniel 1, pero lo que queremos hacer es ir capítulo por capítulo en el libro de Daniel y vamos a ilustrar el tema central de que Dios está en control y lo que Dios decide, eso es lo que sucede. Y que por lo tanto yo debo aliarme con Dios y debo poner mi vida en el control de Dios. Ese es el punto de lo que estamos estudiando. Las profecías no es algo que le pasa a un conglomerado de gente, no. Las profecías me afectan a mí personalmente. Yo debo colocar mi vida bajo el control de Dios. Ese es el punto central. Hablemos en primer lugar de los pies de la imagen. Ustedes recuerdan que ayer mencioné que los metales se van, ¿qué? Deteriorando o degenerando. Oro, plata, bronce, hierro y barro. Y mencionamos el hecho de que eso significa de que los reinos del mundo iban a ir, ¿qué? De mal en peor, especialmente en su religión y su moralidad. ¿Por qué creen ustedes que el mundo está tan inmoral hoy en día? Porque estamos en los pies de la imagen. Y Dios profetizó que iba a suceder así. En los pies ni siquiera hierro puro, es hierro y barro, corrupción, una mezcla abominable. Hay una cita del Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, páginas 1189 y 1190, donde la sierva de Dios confirma lo que les mencioné ayer. Dice ella: la imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de estos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente en igual proporción. Así que ella declara claramente de que el hecho de que los metales disminuyen en valor indica un deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos. Ahora quisiera leerles una cita, y no me gusta leer mucho, y no vamos a leer mucho durante esta semana, pero quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista. Nuevamente, es un comentario sobre Daniel 2:43, sobre la mezcla del hierro y el barro, para que ustedes vean que realmente el Espíritu de Profecía enseña que la mezcla del hierro y el barro representa la mezcla de la iglesia con los asuntos de la política. Y hay una iglesia en el mundo que mezcla estas dos cosas más que cualquier otra. ¿Sí o no? ¿Cuál iglesia es esa? La iglesia católica. Cuando los Estados Unidos iba a mandar un embajador al Vaticano, inmediatamente surgió una discusión acalorada de parte de varias iglesias. Dijeron, no se puede mandar un diplomático al Vaticano, porque eso sería mandar un representante político a una iglesia. Eso es mezclar la política con la iglesia.
¿Y saben lo que dijeron el Vaticano? No, eso no es mezclar la Iglesia y el Estado, porque es que el embajador va representando la política, el aspecto político de los Estados Unidos, y como el Papa también es un gobernante político, entonces va como representante político ante un gobernante político. Pero ustedes saben muy bien de que el Papa no puede separar, no puede ponerse el gorro político y luego quitarse el gorro político y ponerse el gorro religioso. Porque él es un dirigente político religioso. Y es el que va a dominar el mundo, ¿sí o no? ¿Cuántos estuvieron ayer en el tema de la tarde? La torre de Nimrod. Miren, jóvenes, el Papa está cobrando una ascendencia tremenda. ¿Ustedes saben por qué cayó el comunismo? No fue porque ellos querían democracia, necesariamente, sino porque la Iglesia Católica, que tiene una infraestructura tremenda en esos países, y en Time Magazine salió hace algunas semanas un artículo, y estaba en la cubierta de Time, que decía Holy Alliance, y demuestra que Ronald Reagan y George Bush trabajaron con Juan Pablo II haciendo alianzas secretas por debajo de cuerdas para sembrar la discordia en los países comunistas para que el comunismo cayera. ¿La Biblia no dice que la imagen de la bestia iba a cooperar con la bestia? ¿No dice Apocalipsis 13 eso? Claro que sí. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos en los periódicos y lo que está sucediendo hoy. El comunismo cayó como resultado de la alianza entre el gobierno de los Estados Unidos y el Vaticano. Por eso cayó. Y ahora se está descubriendo y se está destapando el asunto de que Ronald Reagan, ¿por qué creen ustedes que George Bush llama a Juan Pablo II semanalmente? ¿Ustedes sabían eso? Que George Bush habla con Juan Pablo II semanalmente para consultar. ¿Ustedes creen que nada más los llama para saludarlo? No. Están tramando cómo pueden establecer un nuevo orden mundial, un solo sistema de gobierno. Ahora escuchen lo que dijo la hermana Elena G. White, y esto fue hace más de 100 años. ¿Cómo sabía ella? Lucky guess, right? No creo. Dice ella, en el comentario bíblico, comentando sobre Daniel 2:43, la mezcla del hierro y el barro, dice: hemos llegado al tiempo cuando la sagrada obra de Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el tiempo de los pies, dice ella. Y luego continúa diciendo: Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado, y que no debe convertirse en profano, poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Cada alma leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el día de reposo, el séptimo día. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Pero los estadistas apoyarán el falso día de reposo. Y ahora escuchen. Y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, apartándolo para que el hombre lo observe santamente como una señal entre Dios y su pueblo por 1000 generaciones. Y ahora viene la cita clave. La mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. ¿Qué dice la sierva de Dios? Dice: la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Fíjense, y eso lo escribió hace 100 años. Antes de que Mussolini diera el famoso edicto de Letrán, donde se le devolvieron las tierras
al Papa, antes de que se sospechara que el papado iba a resucitar a nueva vida. La gente creía que el papado estaba acabado, muerto, pero la sierva de Dios, con esa percepción divina que Dios le concedió, dice, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Ahora yo debo admitirles algo. Por mucho tiempo yo luché con esta cita de la hermana White. Y tenía preguntas, eran preguntas sinceras. Y todavía tengo preguntas sinceras cuando leo el espíritu de profecía. A veces yo leo algo que dice la hermana White y no se asusten por lo que acabo de decir. Yo creo en la inspiración del espíritu de profecía. No hay nada malo, sin embargo, con hacer preguntas de por qué la hermana White dijo lo que dijo. Y todavía tengo preguntas a veces. Y una de las preguntas que tenía era, ¿de dónde saca la hermana White de la Biblia la idea de que el hierro y el barro representan la iglesia y el Estado? ¿Será que Dios le dio eso como una revelación divina? ¿No está en la Biblia? ¿Se la dio como una revelación divina? ¿O será que eso también se encuentra explicado claramente en la Sagrada Escritura? Bueno, yo debo admitirles que siempre que he tenido preguntas en cuanto a dónde la hermana White saca lo que ella escribe, si está en la Biblia o no, cada vez cuando lo estudio descubro que lo que ella dice ya estaba en la Biblia. Así que en este caso yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para descubrir la base bíblica de lo que dice la hermana White? ¿Y saben lo que hice? Le voy a compartir un secreto de cómo estudio la Biblia. Ustedes no siempre van a tener un pastor que les instruya. Por eso es mejor que vayan aprendiendo cómo estudiar por ustedes mismos y que estudien por ustedes mismos. Les voy a compartir un secreto de estudio tremendo. Deben conseguirse una concordancia bíblica. ¿Saben lo que es una concordancia? Una concordancia es un libro donde se encuentran todas las palabras de la Sagrada Escritura y se encuentran clasificadas en orden alfabético. Por ejemplo, ustedes quieren saber lo que representa en la Biblia el sábado, lo que es el sábado. Van a una concordancia y buscan en orden alfabético la palabra sábado, como en un diccionario. Y van a encontrar allí todas las veces que la Biblia usa la palabra sábado. No en orden ya no en orden alfabético, sino desde la primera aparición en la Biblia hasta la última. ¿Ustedes creen que van a saber más en cuanto al sábado si ustedes buscan cada versículo de la Biblia que menciona el sábado? ¿Creen que van a saber más del sábado? Claro que sí. Ahora yo les pregunto, ¿cómo podemos saber lo que representa el barro? A base de lo que acabo de decir. ¿Cómo podemos saber qué es el barro? Buscar la palabra, ¿dónde? En la concordancia. Y luego de la concordancia vamos a la Biblia y buscamos cada referencia a la palabra barro. Facilito. Estudiar la Biblia no es difícil. Si tienen una concordancia y comparan un versículo con otro versículo, y eso lo vamos a hacer esta semana, vez tras vez, jóvenes. Y quiero animarles, los que no trajeron Biblia, traigan su Biblia, porque el estudio va a tener mucho más significado si traen su Biblia. Porque Dios no quiere que ustedes acepten lo que yo digo. Dios quiere que ustedes acepten lo que ustedes mismos ven en la Sagrada Escritura. Tienen que estudiar por ustedes mismos. Traigan la Biblia, subrayenlas. Tengo algunos materiales aquí que van a poder recoger a la salida. Y espero que vuelvan a traerlos a cada reunión porque el número es limitado. Pero estudien su Biblia por ustedes mismos. No dependan del pastor. No estoy diciendo que no deben escuchar al pastor. Escuchen al pastor, pero no dependan del pastor. Vayan más allá de lo que les da su pastor. Estudien por ustedes mismos. Busquen una concordancia. Les digo una cosa, que si ustedes hacen eso, ustedes empiezan a estudiar la Biblia, como yo les digo, y de repente la Biblia empieza a tomar sabor. Si ustedes empiezan a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no tiene el mismo sabor que yendo a un versículo y diciendo, yo quiero saber el significado de este versículo, y empiezan a buscar las palabras claves. Eso fue lo que hice con Daniel 11. ¿Saben ustedes? Me eché 2 semanas, 7 horas al día, para estudiar cada una de las palabras de Daniel 11. Cada una, en su marco bíblico total. Y yo les digo que cuando hice eso, ya no necesito a Uriah Smith. Ya no necesito otro libro que escribió otro, ya no.
Porque yo mismo fui a la Biblia y lo estudié. Y eso lo hice antes de buscar los conceptos en otros libros. Sí había leído libros sobre Daniel 11 antes. Pero cuando decidí recientemente sentarme a estudiar Daniel 11, decidí que no iba a comparar nada de lo que decían los libros que había leído o libros que tenía que no había leído. Dije, voy a ir a la Biblia, voy a estudiar cada palabra clave y compararlo con otros versículos. Y ustedes van a darse cuenta en el estudio de esta semana, jóvenes, que es una aventura fascinante. Les voy a mostrar conexiones entre una cosa y otra a base de palabras que son semejantes en Daniel y en Apocalipsis y en otros de los profetas. Ahora, vamos a estudiar brevemente este asunto del barro. Yo creo que el hierro no hay ningún problema. Sabemos que el hierro representa un poder político, ¿verdad? Porque cada uno de los metales anteriores, ¿qué representa el oro? El reino de Babilonia. ¿Qué representa la plata? El reino de Medo-Persia. ¿Qué representa el bronce? El reino de Grecia. ¿Qué representa las piernas de hierro? El reino de Roma. Ah, pero los pies tienen hierro, que significa que en los pies habrá una continuación del poder de ¿qué? Ajá, escuchen bien. En los pies habrá una continuación del poder de Roma. ¿Cuál será el último poder que dominará el mundo según la Biblia? ¿Roma qué? Papal. Ahora escuchen bien, por eso es que en los pies no solamente hay hierro. El hierro se usa en los pies para indicar de que el poder que va a seguir dominando el mundo es Roma. Hasta los últimos días. Pero se quiere indicar de que ese reino es distinto que los anteriores. Porque no es un reino solo político, no es solo un metal, sino que es un reino que es una mezcla de político con otra cosa. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Ahora, yo sé que ustedes han oído de que la mezcla de hierro y el barro significa que las naciones de Europa no se iban a unir, y yo no voy a disputar eso. Sí tiene una aplicación a eso, pero hay algo mucho más profundo ahí en los pies de la imagen que meramente el hecho de que no se iban a unir los reinos de Europa, los 10 reinos de Europa. Hoy en día se están uniendo, ¿y qué tal si se unen políticamente? ¡Ay! Entonces la profecía estaba equivocada porque dijo que no se iba a unir. No, los que estábamos equivocados éramos nosotros. Porque lo que la Biblia dice que no se unirán, significa que no se unirán ante la perspectiva de ¿quién? De Dios. ¿Recuerdan lo que mencionamos ayer? ¿Va a haber unión de los reyes de la tierra según Apocalipsis 17 bajo el liderazgo del papado? ¿Sí o no? ¿Se van a unir todos los reinos del mundo con el papado? Claro que sí. Ah, entonces está equivocado Daniel 2. No. Lo que pasa es que en Daniel 2 enfatiza de que ante la vista de Dios no se van a unir, aunque ante la vista de ellos sí se van a unir. Humanamente, aparentemente se unieron, pero como unen dos cosas que Dios no ha unido, entonces es una unión que ilegítima. Y Apocalipsis explica la mezcla entre la política y la religión y lo llama fornicación. Es lo mismo que el hierro y el barro. Fornicación. Porque la iglesia, la mujer de Cristo, debe estar casada con Cristo. Él es el esposo de la iglesia. Pero cuando la iglesia, en vez de lograr que Cristo convierta las almas a través de la palabra, que es un reflejo de Cristo, y empieza a usar el gobierno para lograr sus propósitos, ya la iglesia adulteró. Ya la iglesia se mezcló con la política y abandonó a su esposo Cristo Jesús. Es como Israel cuando se mezclaba con las naciones paganas. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora vamos a Daniel 2 nuevamente. Vamos a Daniel el capítulo 2 y vamos a estudiar este asunto del hierro y el barro. El versículo clave es el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Mas habrá en él algo de la fortaleza del hierro que representa el poder político, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Ahora paremos allí un momentico. ¿Qué clase de barro es este barro? Es barro cocido, sí, pero hay una palabrita clave que se usa una sola vez en Daniel 2. Y lo acabamos de leer en el versículo 41. Léalo otra vez. Vamos a leer con cuidado la Biblia. Esta es una clase. Alfarero. Esa es la palabra clave. ¿Qué clase de barro es? No es esta clase de barro donde ustedes salen afuera y llovió y se embarraron los pies. No es esta clase de barro.
Es una clase de barro que se usa para hacer ¿qué cosa? Vasijas. Barro de alfarero. ¿Para qué usa el alfarero el barro? Para formar vasijas, ¿verdad? Ahora, eso es un detalle importante y es otro principio. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Con cuidado, estudiando cada palabra. ¿Ve? Yo estoy dispuesto de apostarles. No, mejor no apuesto porque de pronto pierdo. Pero yo estoy dispuesto de creer en mi mente de que el concepto que ustedes tienen de Daniel 2 es el que ustedes han escuchado tradicionalmente en conferencias. ¿Cuántos aquí han tomado el tiempo de sentarse y realmente estudiar cada palabra de Daniel 2? Especialmente, ¿cuántos habían notado la clase de barro que se usaba en Daniel 2? ¿Ve? Es muy importante notar el significado de palabras y no ir por lo que siempre se ha dicho. Nuestra interpretación de Daniel 2 es correcta, la que siempre se ha dado, pero hay más de lo que hemos visto, porque no estudiamos las palabras individuales. Ahora, es hierro, es barro de alfarero. Esa palabra hay que buscarla en la concordancia también, la palabra alfarero, porque el alfarero usa el barro para formar ¿qué? Muñecos y vasijas, etc. Ahora, vamos a buscar Génesis 2:7. Y vamos a ver la primera vez que el alfarero usó el barro. Hay que ir a la primera vez que el alfarero usó el barro. Génesis 2:7. Dice, formó pues. ¿Qué dice? Esta es otra palabra que hay que buscar en la concordancia. Formó. Cuando hablamos del barro, de alfarero, y Dios lo formó, hay que buscar la palabra formó también. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Ahora paremos allí. ¿Cuántos de ustedes han tratado de hacer un muñeco de polvo? Supongamos que ustedes toman una bolsa de polvo y tratan de formar a un muñeco. ¿Pueden hacerlo? ¿Por qué? Porque el polvo no se queda pegado. En Génesis 2:7, el polvo que Dios tomó, en realidad lo convirtió en lodo. ¿Ustedes recuerdan una vez Jesús cómo recreó los ojos de un ciego en Juan 9? Dice que tomó polvo, escupió y formó ¿qué? Barro. Y lo untó en sus ojos y ¿qué cosa? Y se le sanó la vista. Le recreó la vista. Pero no solamente tenemos que depender de Juan 9 para saber de que no era polvo en el sentido tradicional de que uno es el polvito, esa clase de polvo con el cual Dios hizo al hombre, porque dice que Dios formó al hombre y con polvo uno no puede formar nada. Hay versículos que dice que el hombre está hecho de lodo. Vamos a leer esos versículos. El primero está en Job 13 y el versículo 12. ¿De dónde conseguí yo estos versículos? De la concordancia. No crean ustedes que yo tengo una sabiduría súper especial. Dice, ¡ay, el pastor sí sabe! No, es la Biblia la que sabe. La concordancia es la que sabe. Yo solamente descubro lo que está ahí. Lo que Dios ya colocó en la Biblia. Pero tenemos que buscarlo. Jesús no dijo, leed las Escrituras. Jesús no dijo, leed someramente las Escrituras. O mirar las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñar las Escrituras. Y escudriñar significa investigar, cavar debajo de la superficie. Job 13 y el versículo 12 dice, Job, ¿qué dije yo? Job 13 y el versículo 12, muy bien. Vuestras memorias serán comparadas a la ceniza y vuestros cuerpos como cuerpos ¿de qué? De lodo. Muy bien. ¿De qué están hechos nuestros cuerpos? De lodo. Muy bien. Vamos a leer también Job 33:6. Job 33 y el versículo 6. Job 33:6. Dice aquí Job lo siguiente: heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De lodo
soy yo también formado. Ah, ahí está la otra palabra clave, Flor. Formó Dios al hombre del polvo. Aquí dice que soy formado ¿de qué? De lodo. Un texto más, y podríamos leer muchos más, pero no lo vamos a hacer. Vamos a leer Isaías 64, 18. Isaías 64 y el versículo 18. Y este versículo es muy clave, muy, muy clave. Isaías 64 y el versículo 8. Porque aquí hay otra expresión adicional. ¿Con qué formó Dios al hombre del lodo? ¿Con qué? ¿Qué usa el alfarero para formar? Sus manos. Noten lo que dice aquí en Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, ¿qué cosa? Barro o lodo. Es la misma palabra de Daniel 2. Lodo. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. Fíjense. Entonces, resumiendo, Dios nos hizo de barro y trabajó como un ¿qué? Como un alfarero. Es decir, el cuerpo del hombre es el que está hecho ¿de qué? De barro de alfarero. ¿Y el alfarero es quién? Dios. Pero ahora fíjense algo muy importante. En Génesis 2:7 dice que después que Dios formó al hombre del lodo de la tierra con sus propias manos como el alfarero, dice que el hombre todavía no tenía ¿qué? Vida. Era necesario, ¿qué cosa? Otro elemento. ¿Qué elemento era? Génesis 2 y el versículo 7. Muy importante lo que estamos estudiando ahora. Génesis 2 y el versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, es decir, del lodo, como el alfarero, y alentó en su nariz soplo de vida, o como dicen algunas versiones, espíritu de vida. ¿Tienen alguna versión que dice espíritu de vida? En inglés hay varias versiones que dicen the spirit of life. El aliento o el espíritu de vida. El aliento, la fuerza vital para que pueda vivir. Entonces cuando se unió el cuerpo de lodo hecho por el alfarero divino de barro y le dio el aliento de vida, ¿qué pasó con el cuerpo? El cuerpo se levantó y empezó a caminar y empezó a ver y empezó a hablar. Vivió el cuerpo. Ahora tenemos el primer elemento importante para interpretar lo que representa el barro de Daniel 2. En primer lugar, físicamente, literalmente representa el cuerpo del hombre, que Dios el alfarero hizo con sus propias manos y a quien infundió el Espíritu Santo para que el cuerpo pudiera moverse y para que el cuerpo pudiera vivir. Pero ahora vamos un paso más allá. Recuerden que en Daniel 2 el barro es un símbolo. ¿Ok? No es literal el barro, sino que simboliza o representa algo, tiene un significado tipológico o espiritual. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que no puede representar el cuerpo literal de un ser humano, el barro del alfarero allí. Tiene que tener algún significado simbólico. ¿Y cuál es el significado simbólico? Vamos a Jeremías 18, versículo clave. ¿Y todo esto lo conseguí dónde? Les voy a repetir eso hasta que se cansen. Lo conseguí en la concordancia, exactamente. Ya les revelé el secreto. Les revelé el secreto. Ahí está. Y les digo, una vez que empiezan a investigar la Biblia así, ya la televisión, olvídense de la televisión. Qué interesante va a ser si están haciendo un trabajo de detective. En la Biblia es un trabajo como detective, buscando aquí evidencia y allá evidencia y juntando toda la evidencia para saber la voluntad de Dios. Jeremías 18, versículo 1. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo: levántate y vete a casa ¿de quién? Del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, dice Jeremías, y he aquí que él hacía obras sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Ahora, ¿qué representa eso de que el vaso que él hizo de barro de alfarero se quebró?
Dentro de un momento le voy a decir qué representa, y lo dice claramente el pasaje. Sigue diciendo en el versículo 4, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo lo que otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Y ahora viene la explicación. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, ustedes saben que Israel fue a cautiverio, ¿verdad? Dios formó a Israel. Y pueden leer eso en Isaías 44. Varias veces se usa la palabra Dios. Dios dice, yo soy tu formador. Yo soy el que te hice. O sea, está usando lenguaje de alfarero en Isaías 44. Y luego encontramos aquí que después que Dios hizo a la nación de Israel, Israel fue llevado ¿a dónde? Cautivo a Babilonia. O sea que el vaso fue roto o quebrado. ¿Y qué pasó después del cautiverio? Dios volvió a reunir ¿a quién? A Israel. Y lo formó una nueva nación. Los volvió a su tierra, a su ciudad. Reconstruyeron el templo, reconstruyeron los muros y la ciudad. Eso es lo que representa hacer el vaso o la vasija del alfarero de nuevo. Noten cómo dice el versículo 5. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. O sea que lo que hacía el alfarero representaba ¿qué cosa? La nación de Israel, según dice aquí. No puedo hacer yo como hizo el alfarero con la vasija de barro que formó, que se rompió y lo volvió a formar. No puedo yo hacer lo mismo con ustedes. Está comparando a Israel con el barro, el pueblo escogido de Dios con el barro. Y luego dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, que el barro del alfarero aquí representa a la nación ¿de qué? De Israel, la iglesia escogida de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora, hay un pasaje que hay que vincular con este. Y es el famoso pasaje de los huesos secos de Ezequiel 37. ¿Conocen ese pasaje? Ezequiel ve este valle, y el valle está lleno ¿de qué? De huesos secos. ¿Qué representan esos huesos secos? El cautiverio de Israel en Babilonia. Y lo vamos a leer dentro de un momento. Representan la casa de Israel. Lo mismo que el quebrar del... Escuchen bien. Lo mismo que el quebrar del vaso del alfarero aquí. Son los huesos secos en el valle. Fueron llevados cautivos, desterrados. Prácticamente murieron como nación allá en Babilonia. Pero luego, ¿qué le dijo Dios a Ezequiel? Le dijo a Ezequiel, profetiza. Y Ezequiel profetizó, ¿y qué pasó con esos huesos secos? Con ese cuerpo seco que estaba allí tirado en el valle. Dice que se vincularon todos los huesos. Y sobre los huesos llegó a haber ¿qué? Carne. Y sobre la carne nervios. Y sobre los nervios piel. Y Dios formó ¿qué cosa? Nuevamente el cuerpo. Pero después de formar el cuerpo estaba sin vida. ¿Ven la comparación con Génesis 2.7? Solo que en Génesis 2.7 es con nosotros físicamente, pero en Ezequiel 37, ya lo que hizo Dios con un individuo, lo hace con una nación, que es su iglesia escogida. ¿Entienden lo que estamos diciendo? O sea que la creación física de Adán, la creación de su cuerpo, por las manos de Dios como el alfarero, a quien le infundió el espíritu de vida, es lo mismo que decir la nación de Israel, que es el cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento, la iglesia de Cristo, que Dios después del cautiverio la vuelve a crear, la vuelve a reunir, vuelve a formar el cuerpo, y después de formar a su pueblo Israel, ¿qué le derrama? Su espíritu. ¿Acaso no dice en Jeremías, vienen los días después de estos cuando derramaré mi espíritu sobre toda carne? Y eso fue después del cautiverio. Ahora fíjense, entonces, literalmente Dios, el alfarero, tomó barro literal y formó con sus propias manos literalmente el cuerpo literal del hombre, le dio el aliento literal para que pudiera respirar. Pero recuerden que en Daniel 2 estamos hablando de símbolos, no de lo literal. Encontramos que Israel, Dios también tomó una nación desde los días de Abraham y la formó con su propio cuidado, con sus propias manos.
Después de formar a Israel como barro, ¿verdad? ¿Recuerdan Jeremías 18 y el versículo 6? Después que Dios tomó barro simbólico y formó a su cuerpo en el Antiguo Testamento, su cuerpo espiritual en el Antiguo Testamento, Israel, ¿qué hizo Dios? Le infundió ya no aliento literal, sino que le infundió ¿qué cosa? El espíritu de vida, el Espíritu Santo. Y por lo tanto ahora el cuerpo ¿qué? Se movió. Ahora vamos brevemente al Nuevo Testamento. ¿Qué es el cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento? Ustedes saben, hay varios textos en el Nuevo Testamento que dicen que el cuerpo de Cristo es ¿qué? La iglesia. ¿Y quién formó la iglesia? ¿Quién fue el que formó la iglesia con sus propias manos? Jesús dijo, he aquí, tú eres Pedro, pero sobre esta piedra edificaré ¿qué? Mi iglesia, dice Jesús. ¿Quién escogió a los 12, que son los fundamentos de la iglesia? ¿Quién derramó el Espíritu Santo que convirtió a miles para unirse a la iglesia? Jesús. Con sus propias manos Jesús formó a la iglesia como formó a Israel. De barro espiritual, ya no literal. Ahora, antes del día del Pentecostés, ¿cómo estaba el cuerpo de Cristo? Antes de que estuvieran unánimes. Pedro era un brazo allá, Juan era una cabeza tirada allá, Andrés era un hígado tirado ahí. Cada uno por su ¿qué? Por su lado. Pero 10 días antes del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Qué hizo Cristo? Juntó su cuerpo y lo formó con sus propias manos. Pero aún después de estar unánimes juntos, ¿qué faltaba? El Espíritu de vida. ¿Y cuándo vino el Espíritu de vida sobre la iglesia? En el día del Pentecostés. Y entonces Cristo tenía un cuerpo que vivo. Entonces, ¿qué representa el barro? Simbólicamente, ¿qué representa el barro? El cuerpo de Cristo, como se usó barro para hacer el cuerpo literal. Entonces, bíblicamente, no solo con el espíritu de profecía, sino bíblicamente, el barro representa a la iglesia y el hierro representa el poder político de Roma. Es decir, que en Daniel 2 tenemos claramente revelado que el último poder que gobernará sobre el mundo será un poder romano. Y será no solo un poder político, sino que será un poder ¿qué? Religioso. ¿Les quedó claro? ¿A cuánto les quedó claro? A ver. ¿Hay algunos que no les quedó claro? Okay. Levanten la mano, porque si no quedó claro tenemos que repasar. Quiero que todos entiendan lo que estamos diciendo. Ahora, vamos rápidamente, para concluir en esta mañana, a trazar el tema del control de Dios en el libro de Daniel, el tema central de Daniel. Y yo les digo que esto me consuela mucho a mí, este tema central de Daniel. Y me consuela por la sencilla razón de que a veces yo veo el mal y cómo progresa el mal y cómo las cosas han empeorado terriblemente, y pienso yo y digo, oye, ¿cómo va a terminar este mundo? Pareciera que Satanás estuviera en control, pero yo al leer el libro de Daniel me doy cuenta de que Satanás no está en control de la historia del mundo. Es Dios el que está en control. Vamos a mirar rápidamente Daniel, el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Y lo leímos ayer y vamos a avanzar rapidito aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda, pastor? ¿5 minutos? Ok, 5 minutos. Vamos a usar los 5 minutos lo mejor que podamos. Daniel 1, 1 y 2. El libro comienza expresando el tema central. Dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y uno diría, bueno, facilito que Nabucodonosor le ganara a Jerusalén, porque él era más poderoso que los que estaban adentro. Ni se lo crean, porque una vez vino Senaquerib con todos sus ejércitos, según dice la Sagrada Escritura, 185,000 soldados, y los que estaban adentro estaban temblando, porque los que estaban afuera eran más fuertes, y el ángel de Jehová bajó, y 185,000 muertos la siguiente mañana. Entonces, no crean ustedes que porque Nabucodonosor era más poderoso, piece of cake, le ganó fácilmente a Jerusalén. No, eso no es. No crean ustedes que los Estados Unidos ganó la guerra del Golfo Pérsico con las otras naciones porque tenían más armas. No. Recuerden que Saddam Hussein invocó a Alá. ¿Pero qué pasó con Alá?
Eso demuestra que el Dios de los Estados Unidos es más poderoso que el Dios de Irak, ¿verdad? No necesariamente. No, pero Dios es algo. ¿Qué repercusiones a largo plazo vienen como resultado? Tenemos que sentarnos y meditar sobre esto. Estamos involucrados tanto en el ajetreo y en el apuro de la vida que no nos sentamos en a pensar por qué está pasando lo que está pasando y cómo se entrelaza un evento con el otro. Tenemos que sentarnos y tomar tiempo para meditar y pensar. Estamos tan apurados y a punto de hacer. Entregó en sus manos a Juan. Ahora vamos rápidamente a podríamos hablar 40 minutos, pero no tenemos tiempo de hacerlo, solo podemos dar pequeñas indicaciones. Y en Daniel 2, ¿sabía Dios lo que Nabucodonosor estaba pensando cuando se acostó? Sí. Y por lo tanto, ¿qué le dio? Si usted está pensando en el futuro, aquí tienes un sueño. Y le da el sueño. Y luego Dios hace que cuando se despierte se le olvide el sueño. Con el propósito de que vengan los magos para que los pueda desenmascarar. Y Satanás piensa que trayendo los magos y no pudiendo interpretar el sueño, que entonces a Daniel lo van a matar con los magos. Y lo que sucede es lo contrario, porque cuando viene Daniel, en vez de matarlo con los magos, es traído a la providencia que reina. Este es como Dios está orando en la historia. Satanás juega y Dios contrajuega. El juego de Shakespeare ayer, ¿verdad? Satanás juega y Dios dice, me toca a mí. Y luego Satanás, bueno, me toca a mí. Dios me toca a mí. Pero el que gana finalmente es Dios. Aunque aparentemente a veces el diablo está ganando. Pero el mensaje de Daniel es que aunque el mal parezca triunfar, el mal no triunfará. Triunfará bien. Por eso, jóvenes, ustedes deben aliarse con Dios. Y deben pararse firmemente por Dios. Como Daniel. Cuando Daniel tuvo la prueba con respecto al apetito. ¿Cuántos toman Coca-Cola? No levanten la mano. Pero eso, pastor, eso es insignificante, eso no tiene importancia, nada más tiene un poquito de cafeína. Poquitico. El vestido está un poquito corto. Yo solamente practico un poquito de pecado, pastor, un poquito, no mucho. Pero ¿cómo era Daniel en las cosas pequeñas? Aquí nadie me está viendo, dijo él, no está el pastor de la iglesia porque se quedó allá en Jerusalén. Porque ese fue el primer cautiverio, y en el primer cautiverio solo fueron llevados algunos. Mis padres no están aquí, nadie me está viendo. Así que el rey de buena voluntad me ha colocado la comida en la mesa, no lo vamos a ofender. Eso fue como pensó Daniel. Daniel era un joven de principios. Y se paraba en favor del bien aunque se desplomaran los cielos. Así que lo que Satanás quería hacer para destruir a Daniel, trae a Daniel a la prominencia en el reino. Y por primera vez Nabucodonosor se da cuenta que tiene un joven extraordinario en el reino. Y 3 amigos, porque Daniel fue y le dijo a los amigos, por favor oren conmigo. Y indudablemente Daniel le dijo, tengo 3 compañeros que también oraron. Y por eso Dios nos ha revelado el sueño. Ahora, Dios revela el futuro, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. ¿Ustedes creen que Dios está en control de la historia si Él puede indicar en el más pequeño detalle qué va a pasar hasta el fin del mundo? ¿Ustedes creen que Dios está en control? ¿Puede Dios perder el juego si ya sabe cómo va a terminar el juego? No. Es como ustedes saber las jugadas de otro en un partido de ajedrez. Si ya saben cómo todas las jugadas que va a hacer, ustedes no pueden perder. Al menos que se duerman, y Dios no duerme. No es posible perder. En absoluto. Y entonces encontramos en Daniel 2 varias otras indicaciones. Noten el versículo 37. Noten el versículo 37. Y hoy nada más vamos a poder llegar hasta el capítulo 3, el tema central. Pero esta noche vamos rápidamente a cubrir el resto. Dice en el capítulo 2 y el versículo 37 lo siguiente. Escuchen bien. Tú, oh rey, eres un rey de reyes. Yo sé que dice rey de reyes, pero no hay un artículo definido. Tú eres un rey de reyes. ¿Y por qué es un rey de reyes?
Porque tenía más inteligencia, más poder. Era más grande. No, dice aquí, tú, oh rey, eres un rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Versículo 38. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Ustedes creen que a Nabucodonosor le gustó mucho eso? De que él era nada más la cabecita de oro. Pensaba, Babilonia, ¿qué dice? Yo soy sentada reina y no veré viudez. Yo y nadie más. Si leen Isaías 47 dice Babilonia, yo y no más. Yo soy, inclusive dice Babilonia. ¿Y quién es el yo soy? Dios. Y por lo tanto, cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor que iban a levantarse otros reinos, después él dijo, no, esto no funciona así. Esto no va a funcionar. Yo voy a interrumpir el plan de Dios en la historia y le voy a demostrar que el que está en control de la historia soy yo. Voy a cambiar la historia. Pero ¿quién es el único que cambia los tiempos y las razones? Dios. Así que Nabucodonosor levanta una estatua toda de oro. No es coincidencia. Todita de oro. ¿Qué está diciendo? No, mi reino no será solo la cabeza. Mi reino será un imperio mundial que cubra toda la historia. Y no va a haber otro reino, sino el mío. Y hay del que se atreva a cuestionar mi perspectiva de la historia. Lo que hay en Daniel 13 es mucho más jóvenes que meramente que no quisieron adorar la imagen, no. Lo que los jóvenes rehusaron hacer fue no adorar la imagen, pero también estaban rehusando reconocer la perspectiva que tenía Nabucodonosor de la historia. Estaban rehusando reconocer el control que él tenía sobre los eventos históricos. Estaban diciendo, Dios controla la historia, no tú. Tú eres la cabeza de oro y al levantar esta imagen toda de oro, tú estás tratando de decir que tú controlas la historia. No, el que controla la historia es Dios. Y por lo tanto, lo único que está entre Nabucodonosor. Vamos a tomar un momentico para ver si ponemos bien esto aquí. Lo único que está entre Nabucodonosor y dominio absoluto sobre la historia son tres jóvenes. Fíjense, hay un remanente que pone en tela de juicio la idea del nuevo orden mundial de Nabucodonosor. Y dicen, no señor, el reino pertenece a Dios y no a ti. Y Nabucodonosor le dice a los tres jóvenes, si ustedes creen eso, yo les voy a demostrar a ustedes quién es el que controla la historia. Yo les voy a demostrar que ustedes no pueden pararse en contra de mi perspectiva de la historia. Y por lo tanto son echados ¿dónde? En un horno de fuego. ¿Ahí jugó quién? En el juego. Ahí estaba jugando Satanás. Y los que estaban presentes cuando vieron a estos tres jóvenes testarudos, cuando lo tomaron los verdugos para echarlos al horno, estaban pensando que Nabucodonosor ganó. Se deshizo del último remanente que pone en tela de juicio su perspectiva de la historia. Y ahora va a ser el gobernante absoluto y completo. Pero lo que no contaba Satanás es que le faltaba jugar a Jesús. Es confortante esta idea del control de Dios. No tenemos que temer nada del futuro. Al menos que nos olvidemos cómo Dios ha dirigido en el pasado, en las historias del pasado. Tenemos un Dios que interviene. Y dice la Sagrada Escritura que Nabucodonosor, ahora el gran rey, mira dentro del horno y en vez de ver a tres, ve a cuatro. Y dice que el cuarto era semejante al Hijo de Dios. Y era el Hijo de Dios, según el Espíritu de profecía. El ángel de Jehová, porque el versículo 28 dice que Dios mandó su ángel. Era el ángel de Jehová, Cristo mismo, que entró al horno de fuego. Y Nabucodonosor ahora se espanta y los manda a salir. Y dice la Sagrada Escritura que lo único que se había quemado eran las sogas. No se había quemado ni un cabello, sí dice, ni un cabello. Es que tan completo los protegió Dios que ni siquiera la ropa les olía a humo. Dice allí. Cuando Dios interviene, interviene bien, jóvenes y señoritas. Y por lo tanto encontramos que el que realmente controla la historia en Daniel 3 es ¿quién? No es el más poderoso monarca del mundo, sino es ¿quién? Dios. Y los gobernantes de este país necesitan aprender esa lección.
Porque ellos están tratando de establecer un reino secular en este mundo, un nuevo orden mundial sin Dios. ¿Y creen que van a tener éxito? Pues no van a tener éxito, van a fracasar. Porque Daniel 2 dice claramente que cuando ellos traten de unir el hierro y el barro, la religión y la política, con el fin de establecer un reino que cubra todo el mundo, un reino de paz y prosperidad, en ese momento vendrá la piedra del cielo y establecerá el verdadero reino que jamás será corrompido. Ahora, en esta noche vamos a estudiar el resto del libro de Daniel, el tema central, y lo vamos a encontrar vez tras vez, el mismo tema de que Satanás juega y Dios contrajuega. Y luego Satanás juega y Dios contrajuega a través de todo el libro. Y finalmente, en Daniel el capítulo 11, Dios hace la última jugada en Daniel 12.1. Y le pone a Satanás checkmate en Daniel 12.1. Cuando terminemos de estudiar Daniel 11 lo vamos a ver. Cuando se levanta Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todos los que se hallaren escritos en el libro. Esa es la culminación del libro de Daniel.